Presento a Aldo, que nos va a comentar algo acerca de él. Aldo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Fabián, y buenas noches a todos, a todas las personas que nos escuchan. Y agradecido porque me den esta oportunidad digamos, de ayudar a las personas que se están lanzando en este proceso de certificarse y que de pronto, como yo, que tuve miedo en algún momento en hacerlo, me lancé y me sirvió muchísimo el hecho de que sea online. ¿Quién es Aldo Moscarella? Soy ingeniero civil de la Universidad del Norte de Barranquilla. Soy coordinador de construcción de infraestructura de gas para Promisol. Promisol, para los que no conocen la empresa, es Promigas Soluciones. Es la empresa encargada, digamos, de la construcción de toda la infraestructura de Promigas a nivel de la costa atlántica. Tengo una especialización en el exterior, en el Politécnico de Milano, una maestría en gerencia de proyectos. Y bueno, no, hobbies. Me gusta hacer ejercicio, no uno en particular, sino cambiar. Un día me provoca caminar, un día me provoca trotar, otro día me provoca pesas. A veces hago funcionar en la casa y aquí, como pueden ver en la foto, trabajando desde casa con el niño al lado, trabajando como se puede con los niños, ¿no? Con los niños que se suben encima de uno, que ese es otro reto. Ese es otro reto que todos tenemos. Muchísimas gracias, Aldo. Bienvenido. Y también tenemos a Cristian. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Como siempre, de antemano, muchas gracias por la invitación. Y bueno, primero que nada, contarles, pues, como dijo Fabián al inicio, yo soy una persona más, uno como todos. No, decidí hacer este examen, no le cambia a uno la vida, sino que temporalmente, pero no, yo sigo siendo la misma persona que soy. Yo tengo 28 años, vivo en Cartagena, trabajo en una empresa que se llama Tenaris Tubo Caribe. Fabricamos tubería para extracción de petróleo. Digamos, para los que de pronto desconocen, el proceso petrolero es el pozo, el tubo que sostiene los pozos petroleros. A eso nos dedicamos. Y llevo ya en esa empresa 8 años trabajando. Aparte de eso, pues, como decía Aldo, también soy fanático, si se quiere, del deporte, pero no de deportes de contacto. Más bien prefiero salir a correr, de pronto a veces montar bici, en algunos momentos nadaba, practicaba triatlón, pero siempre trato como de estar un poco activo. Y hace 8 años que estoy en este contexto de trabajando en proyectos en la empresa aquí en Cartagena, manejando todas las inversiones de capital que han sucedido en todos estos años. Entonces ha sido una experiencia bastante buena. Y bueno, eso es un poco de mí. Muchísimas gracias, Cristian. Para la dinámica que vamos a realizar esta noche, pues vamos a desarrollar las preguntas al final. Margarita nos va a colaborar leyendo las preguntas. Vamos a seleccionar qué persona puede contestarla. Hemos desarrollado, con el apoyo de los miembros del grupo, 3 momentos en los cuales vamos a partir esta presentación. Un primer momento que es esa presentación del examen o antes de presentar el examen, durante la presentación del examen como tal y al momento ya de los resultados. Entonces nos va a comenzar a compartir parte de su experiencia nuestro compañero Cristian, pues, que ya se presentó con todos ustedes. Sí, bueno, quiero agregar que mi certificación la obtuve el 3 de agosto. Eso fue un lunes a las 8 de la mañana, hice el examen. Y bueno, más adelante que Aldo les hablará propiamente sobre el examen, solamente para darles una idea. Con examen y todo me tomó aproximadamente 3 horas 40, con lo cual les digo, hay la posibilidad de que ustedes no se tomen las 4 horas, digamos. Cualquier persona puede demorarse mucho menos tiempo, entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, yo quería hacer énfasis un poco en la preparación porque es el paso más importante, digamos, para poder presentarse. Entonces, yo me atrevería a decir, en algún momento también comentaba con otros amigos que el 80% del éxito de esto es el autoestudio, la dedicación que uno le ponga a querer cumplir el examen. Y por ahí el otro 20% es lo que uno aprende en el curso, porque al final del curso lo que te va a hacer son darte guías y darte una dirección
pero realmente uno termina de entender esto es cuando se toma el problema para uno mismo y empieza a desarrollarlo. Entonces, lo complejo está en uno cómo poder adquirir primero que todo, una metodología de estudio, porque es el 80% de de un tiempo muy largo. Cada persona tendrá su dedicación, pero es poder encontrar esa manera en la que ustedes puedan adquirir el conocimiento de una forma práctica y que sea provechosa para ustedes. ¿A qué quiero llegar? De nada sirve que tú te sientes a estudiar 8 horas todo un día y de esas 8 horas solamente vas a entender lo que leíste en las 2 primeras. Realmente estás perdiendo 6 horas de tu tiempo. Entonces es importante que ustedes se midan a ustedes mismos y encuentren esa relación de tiempo y horario, además, porque sé que habrá personas que trabajan, yo por ejemplo también trabajo, entonces saber en qué horario les conviene más aprender, dedicarse a estudiar, si por ejemplo por las mañanas o muy madrugado o por las noches después de trabajar. Claramente, después de un día largo de trabajo, no es recomendable ponerse a leer 4 horas y hacer exámenes, ¿no? Les cuento que mi preparación le tomó 4 meses, desde el momento en que empecé el autoestudio hasta que presenté el examen. Y fueron 4 meses bastante intensos porque la mitad de esos 4 meses, pues estuvimos de vacaciones por todo este tema de la pandemia. Y pues teniendo tanto tiempo libre, yo pude encontrar que mi tiempo óptimo para estudiar diariamente estaba entre 4 y 5 horas, que las dedicaba en el horario de la tarde, entre, no sé, entre 1 de la tarde y 6 de la tarde. Luego ya trabajando, me di cuenta que esas 4 horas no las podía cumplir. Me encontré que mi tiempo óptimo era entre 1 hora y media y 2 horas, no más, porque realmente después de ese tiempo ya uno empieza a tener sueño, empieza a cabecear, entonces lo que leas realmente no va a ser práctico. Y si estás haciendo exámenes, te va a dar un resultado horrible, se los aseguro. Entonces, a eso quería llegar hace rato, que encuentren ustedes ese tiempo que quieren dedicarle. Y bueno, el fin de semana, sí, ya ustedes pueden dedicarle un poco más tiempo, si lo pueden hacer. Yo podría dedicarle unas 5 o 6 horas diarias a poder seguir leyendo y estudiando. ¿Qué es bueno siempre hacer o les puedo recomendar de mi parte? Es claro que la literatura del PMI es una literatura bastante densa y es difícil de comprender en una sola pasada. Entonces, mi recomendación, y que creo que fue algo que me ayudó mucho, es poder soportar su estudio en los libros alternos al Penbook que normalmente están en el mercado, ¿no? El libro de Rita, el libro de Lledó, un libro de Chavarría, pues, no sé, cualquier referencia que sea la que sea de su gusto, pero que es como esa información desmenuzada que nos cuesta comprender de ese lenguaje tan corporativo, tan pesado del Penbook, para luego entonces sí entrar al Penbook y entender lo que te vas a encontrar ahí. Digamos, leer el Penbook no es solo, no te garantiza que con eso vas a entenderlo todo. Yo personalmente les cuento que yo me leí el libro de Rita, el libro de Lledó y el Penbook. Cada área de conocimiento de cada libro para poder decir que pude tener un entendimiento básico de todo el sistema de áreas de conocimiento y procesos, ¿no? Luego, una vez que ustedes encuentren, esta es mi metodología, ¿no? Por ahí de pronto ustedes tienen alguna manera diferente de hacerla, de pronto simplemente leyendo un libro y el Penbook es suficiente, o de pronto tienen un entendimiento más rápido y leyendo el Penbook es ya bastante. Pero sí es importante, aquí recalco, que encuentren una manera metódica de poder realizar su estudio. Luego, no me dediqué a hacer ningún tipo de simulación hasta no haber comprendido todos los libros, todas las áreas de conocimiento y todos los procesos. O sea, es decir, me tomó realmente unos 2 meses y medio poder hacer esta lectura de estos 3 libros para luego decir, voy a empezar a simular. Y ahí cuando empecé a simular en el simulador de Chavarría, que fue el provisto en el curso de preparación que hice, que debo decir que es muy similar a las preguntas del examen. Yo realmente el día del examen me sentía haciendo una simulación más. Eran preguntas muy, muy parecidas.
tampoco fue un desgaste excesivo en el momento de hacer las simulaciones. Yo les puedo decir, sé que de pronto muchos se preguntarán, ¿a las cuántas simulaciones debo presentar el examen? Yo nunca hice una simulación de 200 preguntas, por ejemplo. Hice 10 simulaciones de 100 preguntas. Siempre las hacía de 100 preguntas, pero ¿con qué objetivo? Con que me quedara tiempo y energía para poder leer la justificación de las 100 preguntas que había hecho, ¿cierto? Entonces, porque es bastante desgastante tener que responder 200 preguntas ya para después estudiarlas. Entonces, eso es muy importante porque hay a veces detalles que el libro no da, pero que se los enseñan las preguntas. Entonces, es bueno que que hagan la retroalimentación de las preguntas y anoten las cosas que ustedes vean en las preguntas. Hay esas preguntas que uno dice cascaritas, que uno no las relaciona, pero realmente la misma pregunta es la que te está respondiendo. Entonces, eso se los puedo recomendar. Siempre hagan la retroalimentación y apunten. Yo me gasté 2 cuadernos tomando apuntes, para que se hagan una idea. Porque, de vuelta, mi metodología es escribir. Yo sé que aprendo las cosas escribiendo y me gasté 2 cuadernos tomando notas. Y de estos resultados que ustedes obtengan de sus simulaciones de prueba, bien puedan de 100 o de 200, y traten de identificar cuáles fueron las áreas de conocimiento donde tienen áreas de mejora, por no decirlo de otra manera. Por ahí dicen en algunos de los libros, lo que no se mide no se controla. Si ustedes no llevan un control también escrito, así sea en un archivo de Excel donde ustedes metan manualmente los resultados de cada área de conocimiento, de grupos de procesos y el resultado general, y no observan una tendencia, no van a poder, digamos, no tienen como una base para decir si están preparados o no. Por lo menos ese es mi concepto. Y en eso yo lo que hacía es que después de cada simulador me armaba una gráfica donde veía cada área de conocimiento, cómo iba la tendencia en el tiempo. Y así podía ver si tenía un problema o no. Y luego hacía un examen de afino. Es decir, veía que mi problema, les soy sincero, siempre fue integración, alcance y riesgos. Siempre. Y todavía me dan duro. Y yo, ¿qué hacía después de que terminaba, de que identificaba que en una simulación tenía un problema? Iba y me hacía un examen corto de 20 preguntas de riesgos, de integración y de alcance, y volvía y hacía otra simulación. ¿Y qué observaba? Que mucho o poco, realmente la puntuación subía. Entonces, es importante que también se midan su avance y que registren eso en alguna tabla, puedan graficarlo, no sé. Eso es muy importante. Otro aspecto clave es no dejen de leer el libro del Penbook, y esto se lo digo porque, digamos, he escuchado muchas recomendaciones no, experiencias de otras personas que dicen que solamente leyendo los libros auxiliares es suficiente. Hay mucha terminología que es propia del Penbook que no aparece tal cual como están en los otros libros, y cuando vas a hacer el examen, la terminología es la terminología del Penbook. Entonces te cambian unas palabras, aquí te juegan, los que ya han hecho las simulaciones saben que hay muchos juegos de palabras, ¿no? Como por ejemplo, identificar los interesados con escoger los interesados. Entonces, si tú no sabes cuáles son esas palabritas claves que tiene el Penbook, cuando llegas a hacer el examen, pues las preguntas no te van a suceder. Me pasó al comienzo, no quería leer el Penbook y me di cuenta de eso y tocó hacerlo. Entonces, nada, un detalle importante, y bueno, ya que Aldo entra ahora en todo el tema de durante el examen, es el inglés. Muchachos, la plataforma que administra el examen es una plataforma americana, y las personas que te cuidan, el proctor le llaman, o que están pendientes de ti, hablan inglés y se van a comunicar en inglés, así sea que tú hayas escogido realizar el examen en español. Entonces es bueno que tengan un poco de noción, porque durante la preparación, antes del examen, te van a hacer algunas preguntas que, si ya leyeron el manual de las indicaciones que da el examen, esas mismas preguntas se las van a volver a hacer, y ustedes tienen que certificar
que se están cumpliendo dichas condiciones, pero todos en inglés. Entonces, ténganlo muy presente para que no vayan a tener algún problema. Y bueno, ya después de toda esta preparación, ahí sí entonces pasamos al examen. Digamos que todo lo que puede pasar o que puede salir bien o que puede salir mal. Y en esto Aldo sí es experto, ahí sí le cedo la palabra. Muchas gracias, Muchísimas Cristian. gracias, Sí, Cristian. Adelante, Aldo. ahí pasó de todo, Sí, pero bueno, este momento es, digamos, especial para esto, para que, digamos, ustedes estén preparados a las pequeñas cositas que pueden pasar y que no los cojan de sorpresa, y sepan, digamos, qué hacer en el momento partiendo de la experiencia que yo tuve. Gracias a Dios me fue muy bien desde la primera salida, pero sí sí se materializaron ciertos riesgos. Adicionalmente a lo que Cristian dice de la preparación, quiero solo puntualizar, la mía fue un poquito diferente. Yo me vine preparando desde hace mucho tiempo, pero por temas laborales, y espero que a ustedes no les pase, y quiero finalizar lo que voy a decir con algo que por favor le llegue. A mí me lo dijeron y no le presté atención. Yo hice el curso en Bogotá desde hace mucho tiempo. Me fue muy bien en la prueba que hicimos en el curso de 200 preguntas. El mismo profesor me dijo, ahí lánzate, haz el examen de una vez. No le presté atención y en ese no le presté atención me pasaron 2 años. Entonces, si ya están haciendo el curso, si ya se sienten preparados, láncense, hagan el examen de una vez, porque pasa algo, pasa el tiempo, viene trabajo, viene algún otro evento, alguna cosa, y pasa el tiempo, y le pasa como a mí, que pasaron 2 años y no había hecho el examen. ¿Qué pasó? Aproveché la pandemia, por eso somos pandemias, aproveché la pandemia, tuve un poquito más de tiempo para retomar el libro solo, cogí, como dice Cristian, totalmente de acuerdo, cogí el libro de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, 2 veces, lo desarmé, hice una cantidad de simulaciones, sí me gustaban, eran las simulaciones de 20 preguntas, por lo mismo que dice Cristian. Porque no es solo hacerla, es hacerla y releer lo que respondiste así hayas respondido bien. A veces uno responde bien, pero tuvimos que pensarla mucho. Entonces es releer la pregunta a pesar de que ver la retroalimentación que dan los simuladores y entender la respuesta. Entonces ese ejercicio le quita a uno bastante tiempo. Totalmente de acuerdo con Cristian. Yo utilicé fue el libro de Rita, principalmente el libro de Rita. El Penbook tenía una versión anterior que la utilicé también, la leí en su momento, pero sí es dura. Es dura. El Penbook es duro, solo estudiar con el Penbook es un ladrillo, es difícil, es difícil. Bueno, les comento, no sé de los que nos están, digamos, escuchando, si ya programaron el examen. Si ya programaron el examen, ya les debió haber llegado un mensaje para que hagan la prueba del sistema o del computador que van a utilizar en su momento. Entonces, digamos que ese es uno de los primeros pasos. Ya estamos, ¿dónde estamos ubicados ahora mismo? Estamos ubicados en, voy a hacer el examen. Ya decidí hacer el examen, y ya programé. Ya hice el apply y ya me eligieron, soy elegible, y pagué mi examen y lo estoy haciendo. ¿Qué pasa con ello? Ellos envían un mensaje donde tienen que hacer una verificación del sistema, del computador que están utilizando y de la red de internet. Para la persona que preguntó qué es simulador, yo utilicé un simulador provisto por la empresa con la que hice el curso en Bogotá, que tengo entendido que era el simulador de Rita. El simulador de Rita. También, de acuerdo con Cristian, las preguntas son muy parecidas, no son iguales para nada. Hasta, digamos, por derecho de autor no podrían ser iguales, pero son muy parecidas y te ayudan, te preparan para ese tipo de preguntas. Entonces, mi recomendación en ese caso, los que tengan posibilidad, si tienen 2 computadores, háganle la prueba a ambos computadores. Yo hice, por ejemplo, mi examen lo hice en mi casa. Hay personas que se van a la oficina, hay personas que se van a lo de los padres por diferentes motivos, porque en los padres hay mejor internet o porque en los padres no están los hijos. En el caso mío, yo tengo 2 niños y como vieron en la foto, eso es una cosa impresionante. Después les cuento una anécdota que pasó con los niños en pleno examen. Entonces, primera recomendación,
eso lo tienen que hacer la prueba del software del computador. Eso tiene unos checklists que va pasando el sistema, que va pasando el sistema y te dan el OK. Te dan el OK. Primero es un checklist sencillo, muy corto, y previo al examen, 2-3 días antes, te envían ya uno más, entre comillas, más fuerte, la verificación, que de hecho te hace el mismo software que utiliza la empresa contratada por PMI para hacer estos exámenes, que de hecho te hace hasta una simulación de una pregunta. Una pregunta que la voy a decir, que es, ¿usted entendió los pasos? Respuesta sí o no, pero de hecho te saca del sistema de tu computador y te pone tal cual como va a ser la presentación del examen. Entonces, primera recomendación, si pueden, hagan la prueba a varios computadores, los que tengan, para ver cuáles pasan. Esa es la primera. Segunda recomendación, si son 2-3 computadores, tenganlos bien cargados, con batería ambos, celulares cargados con batería, porque ¿qué puede pasar? Se puede ir la luz, se puede ir la energía en pleno examen. Entonces, por lo menos, gracias a Dios no me sucedió, pero tenía ambos computadores cargados, tenía el celular cargado, cualquier cosa, si se me iba la energía, me conectaba con la batería del computador que tenía carga todavía y con la red del teléfono para continuar. Ellos dicen que si se presenta un evento, te llaman al teléfono, hay una opción de cuando ingresa poner un número telefónico, y te dan la opción de no darlo. O sea, no recomendaría no dar el teléfono. Si dado el caso, cuando hay un evento, van a tener que contactarte. Lo mejor es que tengan cómo contactarte, ¿no? El examen, por lo menos yo lo escogí con un break de 10 minutos. Tengo entendido de que ya no se puede escoger sin el break. ¿Sí me explico? Da la opción, pero yo creo que ya está, igual yo lo escogí con el break de 10 minutos. En esos 10 minutos es para que la gente se repose, descanse. Yo, de hecho, por ejemplo, esos 10 minutos los utilicé para caminar. Me bajé, hice un café. Hay personas que prefieren quedarse frente al computador. Cada cual escoge lo que prefiere, pero lo que le quiero decir con esto es que les estoy dando tranquilidad de que si se levantan, no es que no le van a anular el examen, sino que esos 10 minutos son precisamente para eso. Son 240 minutos más 10 minutos de break, es decir, 120 minutos. El sistema te saca de las preguntas y te manda a una pantalla de revisión. La famosa pantalla de los que han utilizado simuladores, donde uno le pone banderita y uno va escogiendo las que uno tiene duda y le pone banderita para después revisar si uno quiere echarle otra revisada y verificar si mantiene la respuesta o la cambia. ¿Qué me pasó? Y les dejo esta experiencia para que no les pase. A mí me sacó del sistema a la pregunta 89. Es decir, a los 120 minutos, en teoría yo debería llevar 100 preguntas. Es decir, me sacó a la 89, quiere decir que iba más lento de lo que debería ir, pero no tan lento, pues iba a 89 contra 100. Pero no me di cuenta, yo empecé a revisar mis preguntas, había marcado algunas con banderita y me mantuve revisando, y no me había dado cuenta que me había gastado una cantidad de tiempo revisando y el reloj siguió apuntando. Él realmente te da los 10 minutos cuando tú, después de que sales de esa pantalla de revisión, realmente le das enviar. Es en ese punto que empiezan a contar los 10 minutos. ¿Por qué? Porque ya después de ahí no puedes entrar a revisar las preguntas. O sea, eso es para proteger que alguien en esos 10 minutos tenga duda de 5 preguntas, coja el teléfono, llame, o tenga al amigo al lado de la puerta. Oye, me preguntaron esto, ¿qué respondo? En el momento que mandas a enviar, ya no puedes tocar esas, en ese caso mío, 89 preguntas, o la que lleven, o hasta la que lleven ustedes. Claro, eso me sirvió también. ¿Qué pasó? Los otros 120 minutos que tenía, aceleré, logré responder todas las preguntas. Otra recomendación, respondan todas, no dejen preguntas sin responder. Ustedes no saben si las últimas 10 sean las que ustedes más sepan y son las que les sirven para digamos, ahí el granito que haga falta. Entonces respondan todas las preguntas. Entonces yo aceleré, llegué a estar antes de los 240 minutos, un tiempito antes, me dio tiempo de revisar algunas preguntas, pero la verdad ya con cansancio mental, cogí, revisé las que más o menos tenía duda y ya le di a enviar, lógicamente. La respuesta es inmediata. O sea, la respuesta de si uno pasa el examen o no es inmediata. Como anécdota,
con el miedo todavía de que uno pudiera coger el teléfono o no, ni me atreví a tomarle foto a la pantalla y me quedé congelado. Yo digo, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Que tomo foto, no tomo foto? Hasta que le di a enviar. Aproximadamente al día siguiente, ellos hablan de 3 días, a mí me llegó al día siguiente, ya llega el certificado, con el número PMP y todo. Ok. ¿Qué otra recomendación? Yo, por ejemplo, escogí una hora para hacer el examen a las 9:15. Si bien escuché a Cristian, nuestro compañero, creo que también escogió una hora parecida, 8:30 me parece. Y esa es mi recomendación, cojan una hora que se sientan cómodos. Yo a las 9:15 me levanté tranquilo, desayuné, café, tranquilo. A las 8:30 hay que conectarse. O sea, si es a las 9:15, ellos recomiendan media hora antes. Yo me conecté 40 minutos antes. ¿Por qué? Porque se los gastan. Ese tiempo se lo gastan entre las fotos que le piden a la habitación. Entonces le piden fotos a la habitación desde diferentes ángulos, izquierda, derecha, arriba, abajo, fotos del escritorio, fotos de la cara de uno recién tomada, fotos del documento que uno presenta, digamos, de identificación. Yo presenté mi pase. Cristian presentó el pasaporte, nos comentaba ayer, le fue mejor con el pasaporte. Les recomiendo lo que hizo Cristian, presenten el pasaporte. Yo presenté el pase y eso generó que me preguntaran que mi pase estaba vencido. Y como lo dice Cristian, todo esto es en inglés. Entonces yo tengo un nivel de inglés no muy bajo, tampoco muy alto, pero sí logré entrar en una conversación con ellos, pero todo este tiempo digamos que son cosas que lo sacan a uno, ¿no? Uno está concentrado, el estrés de hacer el examen, y entonces uno como entrar a explicar que el pase no tiene fecha de vencimiento, es como que no pega. Entonces, si pueden ir liso, mejor. Presenten su pasaporte y no tengan el problema de presentar el pase. ¿Por qué no presenté la cédula? Creo que entre los documentos que pedían no estaba descrita la cédula, y por ese motivo fue que presenté el pase. El escritorio completamente limpio. Yo tuve en algún momento, ya las fórmulas como tal que uno maneja en esto, realmente si uno se pone a ver son muy sencillas. No tendría uno por qué tenerlas escritas en ningún lado y no corran el riesgo de tenerlas escritas ni en la pared ni en ninguna parte. O sea, son realmente muy sencillas y no son exageradamente muchas preguntas de valor ganado. ¿Me explico? No son muchas preguntas de valor ganado, y las pocas que salen se pueden hacer con una calculadora que tiene el sistema, y son muy sencillas. Recomendación: atentos al uso de computadoras de empresas o hacer el examen en redes corporativas. Tengan cuidado con esto. Listo, ahora respondemos a la de desconocimiento. Buena pregunta. Sobre el tema de las computadoras de empresa, por eso yo también recomendé tener 2 computadoras, porque estas tienen a veces muchas protecciones y pueden hacer que obstruyan en algún momento el software del PMI para el examen. Yo lo hice con la computadora de la empresa porque es una computadora un poco más potente, etcétera. Y lo hice después de que pasó la prueba que me hicieron y la superó. Pero hay personas que sé que lo hacen en las empresas porque tienen mejor internet o porque están más tranquilos, pero puede que los firewalls de las empresas, las protecciones, prohíban bloquear un poquito el software. ¿Qué preguntas me salieron a mí? Y ahorita le voy a pasar un poquito la palabra también a Cristian para ver su experiencia. La mayoría de las preguntas que me salieron a mí fue calidad, riesgo, integración, que digamos y mucho orden de cambio. Esas básicamente comunicaciones, básicamente las que más me salieron a mí. Cristian, si quieres. En mi caso, recuerdo que hubo muchas preguntas de riesgos, lo que precisamente no me iba tan bien. Recursos, hubo muchas, y de alcance. De esas son las que recuerdo que había, las que más salieron. Y de hecho, también es bueno, Aldo, de pronto mencionar, no se vayan de pronto uno haciendo los cursos y leyendo los libros, le muestran unos ejercicios que son inasibles, no sé cómo sería la palabra, pero son complicadísimos. Realmente la complejidad de las preguntas que requieren cálculo durante el examen son bastante bajas, digamos. Son cálculos de calculadora, de hacer una cuenta de una multiplicación, a lo sumo de pronto calcular no sé, el valor ganado y con eso sacar el CPI, no sé. O sea, son preguntas muy sencillas.
Y en cuanto a los diagramas de red, que aquí quería comentar algo, Aldo, tampoco esperen un diagrama de red de 20 actividades con 4 precedentes, eso no les va a pasar, estén seguros de eso. Pero sí es bueno que, digamos, Aldo, pues recuerdo que comentaba que ya él tenía la habilidad mental de hacer los diagramas de red en la cabeza. Yo no tengo esa habilidad mental. Y entonces aquí les quiero compartir en el chat un link de una pizarra, que es la pizarra que te habilita el software de Pearson View para que ustedes hagan sus diagramas. Es un Paint simplificado, donde tú pones la letrica, pones una letrica arriba, el número abajo y una flechita. No tienes más nada que hacer, porque ese va a ser el ejercicio. Pero digamos, es una herramienta que vayan tocándola para que en el momento que les toque hacer un diagrama de red de 5 o 6 actividades, ya tengan la destreza de dónde poner el clic, dónde poner el cuadro de texto, o cambiarlo para que se acomode a como ustedes lo hacen. Muy bien, muy bien. Ese dato que le está dando Cristian es súper valioso. Yo no lo sabía, por ejemplo. Yo no lo sabía y tiene totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Los cálculos matemáticos que salen son división y multiplicación, basta. Nada, hasta ahí. Y los diagramas de red, tampoco que salgan muchas preguntas. Yo sí dije, no, no tenía esta herramienta. Yo dije, no, en vez de ponerme aquí, me lo hago ahí mental y llevar a la actividad A, precedente de la B, dura 10 días y ahí más o menos iba calculando la ruta crítica y me fue bastante bien de ese sistema, pero esa herramienta que le está dando Cristian, súper valiosa, súper valiosa. Yo no la sabía, por ejemplo. Importante, no tengan nada en el escritorio, ni nada de lápiz, nada de borrador, calculadora y mucho menos el celular, lógicamente. Eso no lo tengan, no corran ese riesgo de tener un lápiz, el celular a la mano, para nada, para nada. El examen, señores, comienza realmente no desde que sale la primera pregunta. El examen comienza desde que ya le están preguntando a uno las fotos y la información del documento de identidad, pasaporte, etc. Conocemos a un compañero de Barranquilla que lastimosamente se puso muy nervioso y al parecer las fotos que tomó no estaban como muy claras y el proctor, como lo dice Cristian, se tomó mucho más tiempo en revisarlas. Ellos lo dicen, oiga, normalmente esto tarda 15, 20 minutos. Si se demoran es porque hay algo que no les gusta. Y se tomaron casi 45 minutos, una hora, y él en ese tiempo tomó el celular y empezó tal vez nervioso a llamar a gente, etcétera, y le cancelaron la prueba. O sea, entró a la prueba, hizo una pregunta y se la cancelaron completamente. Él hizo la queja y le dijeron, señor, estamos en estudio todavía está en estudio. Primero le dieron una respuesta, ojo, porque estamos evaluando fraude, pero le están evaluando su caso. Entonces, digamos que no corran ese riesgo, señora. En el momento que ustedes le están haciendo las preguntas de la foto, cojan el celular, después de que ya montaron su foto, cojan su celular y pónganlo lejos, que no esté a la mano. Las personas sí nos están viendo, sí nos están viendo. A mí me pasaron 2, 3 casos que tenía sed y estiré la mano así para coger agua, enseguida me salió la pantallita del chat. Oiga, ¿qué hizo? No, mire, a tomar agua, no, eso no está permitido. Que no vuelva a suceder. Entonces son temas que son en inglés, te sacan de la concentración que tienes de responder la pregunta, tienes que responderle en inglés escrito y el tiempo no te lo para. O sea, el tiempo sigue. El tiempo que te demores respondiendo, explicando por qué cogiste el termo de agua, sigue contando. ¿Qué otra anécdota para que la tengan en cuenta? Aldo, si me permite, algo que comentábamos hace unos días, estamos haciendo el examen para el PMP y de pronto se nos olvida planificar cómo presentar el examen. Tengan en cuenta dentro de su proceso de planificación del examen que van a estar 4 horas, eso lo comentaba hoy con un compañero, vas a estar 4 horas sentado, tú proyectate que te vas a demorar 4 horas, vas a estar 4 horas sentado en una silla leyendo preguntas y el estrés del examen. Entonces, imagínate todo lo que puede salir mal. Yo, por ejemplo, les digo mi caso que de pronto les puede servir. Yo sabía, a mí me da hambre, a mí me da sed, a mí me da de todo y me da sueño. Yo lo que hice fue que antes del examen, yo al pie de la silla dejé un termito con café, una botella de agua y una galleta. Y yo decidí tomar los 10 minutos porque yo tengo que descansar de tanto. Ese momento es un poco agobiante, se van a sentir un poco estresados porque están en la mitad del examen
pero créanme que lo van a necesitar para poder seguir las últimas 100 preguntas, que ya uno está bastante desgastado, no solamente físicamente, sino mentalmente por el mismo estrés del examen. Cansa más Total. eso que estar sentado en la silla. Entonces, prevean eso y como le dice Aldo, no hagan nada durante esos 2 periodos de las 100 preguntas, ¿no? Para evitar cualquier problema. Una Total, gestión de totalmente. riesgo como la que hizo Aldo, la que hizo Cristian. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí me parece que una persona preguntó que si se puede tomar una foto de pantalla, un screenshot al final del examen cuando está el resultado. No es posible. Bueno, digamos que el software bloquea completamente, aunque el screenshot uno lo toma como desde el teclado. Realmente yo no lo intenté. No sabría decir si se puede o no se puede. Sí se me pasó Yo por la tampoco, cabeza tomarle una foto con el celular, pero yo dije, prefiero no arriesgarme. yo ni en eso me atreví. Sí. Yo cuando vi, pasaste, pero ya listo, chao, chao, chao. No, yo sí me quedé congelado como que, oye, ¿y ahora Ya. qué hago? ¿Qué salto, brinco? Ya pasé, no pasé. Todavía estaba así como un poquito así como, ¿qué pasa aquí? Hasta que al final le da uno seguir y al punto de que llamé al profesor y me le dije, hey, ¿qué pasó? Me dijo, no, me salió felicitaciones. Ah, no, tranquilo, ya pasaste. Y me dijo que en 3 días da la respuesta, pero al día siguiente llega ya el Así es. certificado y todo. Excelente. ¿Qué experiencia? Experiencia sí importante. Sí, uno se puede mover. Yo me movía la silla, no había ningún problema, ningún gesto brusco hay que hacer tampoco. Levantarse y perderse de la cámara, eso es lo que ellos dicen, nunca te pierdas de la cámara, siempre el micrófono abierto, siempre el micrófono abierto. ¿Por qué le digo que sí nos están vigilando y crean lo que nos están vigilando? Yo, por ejemplo, en un momento, a mí me pasa, a todos, mantengo bien la concentración, pero por el mismo desgaste empiezo a leer la pregunta. Entonces, y lo peor que pueden hacer es leer la pregunta con voz alta. El director de proyecto se encuentra y enseguida me sale la... Oye, ¿usted por qué está hablando? No, estoy leyendo la pregunta, no te preocupes, no lo vuelva a hacer. No, disculpe. Entonces son temas que te sacan de concentración, escribirle en inglés, discúlpeme, etcétera. Eso, digamos, y no te paran el reloj sigue contando. Aldo, ahí yo le agregaría en parte de yo escuché esto antes del examen, por ahí un mes antes, y yo Sí. durante la preparación, digamos, a partir del día que me enteré, empecé a practicar esto. Es complicado al inicio, pero es más que todo un ejercicio visual, porque es que uno normalmente capta la atención por 2 medios, por el oído y por la vista, pero, o sea, intenten, ustedes mismos traten como que de hacerse el autoejercicio de cuando estén leyendo, como que pongan los ojos así chiquititos, y no hablen, o sea, fórcense ustedes mismos a no hablar, para que vean que el día, a mí me resultó, o sea, parece como dicen, una maricada, pero no es tan banal, pero háganlo todos los días para que vean que el día del examen se gasta un poco más la vista, pero evitan ese problema de que de pronto tengas que hablar durante el examen. Excelente, Excelente. excelente. No sé si en Otra, el chat hay alguna pregunta que nos quieran hacer. Sí, hay unas preguntas en el chat. Vale, Margarita. Ahora voy a leer la primera. Bueno, creo que cada uno recomendó un simulador. Entonces, Paola preguntaba cuál simulador recomiendan. Pues sabemos que una persona lo hizo con Echeverría, Daniel Echeverría, otra persona lo hizo con Rita, ¿cierto? ¿O Sí. quieren agregar algo más? Yo como les comenté hace un rato, el simulador de Chavarría me pareció muy bueno porque las preguntas son muy parecidas. De hecho, agrego algo que dicen por allí, que si las preguntas son largas o cortas, no se van a encontrar con esas preguntas de 5 párrafos, que son un texto bíblico. Realmente son preguntas cortas. No te desenfocan del objetivo de la pregunta. En eso hay que decirlo. Y ese simulador que yo usé tiene la ventaja, no sé de pronto el de Aldo, ese simulador, que he visto otros que no lo hacen, te permite ver el resultado puntual por cada área de conocimiento, por grupos de procesos y resultado general. Por eso les decía lo del seguimiento. No sé si el de Aldo lo permitía hacer. sí, lo permitía también, totalmente de acuerdo, y te llena la barrita y te pone rojo si estás sacando, digamos, las notas muy por debajo del 60%, por decir algo. Me pareció también muy bueno. Sí estaba el simulador que yo utilicé, que es el de Rita,
sí estaba lleno de preguntas eternas, que como lo dice Cristian, no salen en el examen, gracias a Dios. Gracias a Dios no salen en el examen esas preguntas eternas. Esta semana tuve una pregunta de una de las personas que está en el grupo y decía, no sé cómo lo manejaron ustedes, cuando las personas le informan a otros que van a hacer el examen, pues prácticamente todas las semanas le pasan preguntando, ¿ya lo hiciste? ¿Lo pasaste? ¿Ya lo hiciste? ¿Lo pasaste? ¿Usted les pasó eso? ¿O cómo manejaron eso? Si quieres, Cristian, yo tengo una anécdota buena para eso también. Oh, bueno. No, en mi caso, bueno, de pronto con los compañeros de trabajo, como que cuando uno toma la decisión, créanme que ya yo después de tanto leer, yo estaba aburrido. Yo dije, ¿cuándo voy a presentar esto? Yo dije, lo voy a hacer este día, ya no me importa, este día. Listo. El día que yo llego al trabajo, ¿no? Aviso, ¿no? Ya lo tomé para tal día. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y ya hiciste? ¿Y cuántos tienes? Y no sé qué. Y entonces ya te ponen a dudar, mierda. Ahora sí será que estuvieron necesarios, me hicieron falta exámenes, no sé. Entra uno, pero eso fue un momentito nomás, ¿no? Pero no, realmente no, solamente fue eso puntual. No sé, algo. Okay. Bueno, en el caso mío, y uno de los motivos del por qué me demoré entre el tiempo que hice el curso y hacer el examen fue precisamente por eso. Como uno tiene ya que hacer el examen, no lo hacían en Barranquilla, sino viajar a Bogotá, a Cali, Medellín, lógicamente ya se implicaba pedir permiso en la empresa, decir para qué voy, y en lo posible la empresa seguramente me iba a apoyar tranquilo con el etiquete, pero tenía que decir. ¿Eso qué obligaba? El lunes siguiente, hey, ¿cómo te fue? No, espérate. Entonces yo lo aplazaba y lo aplazaba y lo aplazaba. La ventaja de hacerlo online es que no tienes que decirle a nadie. Yo en la empresa dije, señores, sí avisé porque estoy trabajando desde casa, que tenía que hacer una actividad personal en la mañana y que iba a reponer el tiempo perdido en la mañana en la tarde. No dije para qué era, hice mi examen, me sentía seguro, pero igual, primera vez que iba a hacerlo, entonces se podía presentar también una respuesta negativa al examen. Calladito, no tengo que decirle a nadie, no le dije amigos, solo mi familia. Lógicamente tenía que avisarle porque sabían que me iba a encerrar y no me podían molestar en ese tiempo. Y esa es una recomendación, y ese yo creo que uno de los motivos del por qué a veces la gente no lo hace, sobre todo cuando trabaja en gerencia de proyectos o administrando contratos, porque al parecer, o sea, se da a entender a veces que si no pasa el examen es que como que no tienen las competencias, no saben que el examen es un examen duro, un examen difícil, fuerte. Entonces, como no conocen el tema, dicen, mira, no. Entonces, eso a veces lo frena a uno de hacer la actividad. Entonces, esta oportunidad que se me presentó impresionante a todos, creo yo, o a muchas personas, de hacerlo online, yo dije, no, calladito lo hago y ya está. Como ustedes saben, hay 3 oportunidades con el examen. Cuando uno paga hacer el examen, son 3 opciones con el mismo pago para pasarlo. Con diferencia entre examen y examen de mínimo un mes. Es decir, si uno no llega a pasar el examen, puede reprogramar con diferencia de un mes. Entonces, esa fue la experiencia que tuve. Entonces, ahí van las recomendaciones. Si se sienten seguros, láncense. Y 2, está online, están en la casa, lo hacen tranquilito, no le avisen a nadie y hagan el examen. Okay, Garita, ¿alguna pregunta? Otras preguntas, Fabián, sí. Preguntan para Cristian, ¿dónde puedo conseguir ese manual de indicaciones para presentar la prueba? ¿En la página del PMI? Ese de que hablaron ustedes de las instrucciones. Sí. En la página del PMI creo que está, y de todas formas, cuando tú confirmas tu aplicación al examen, automáticamente te llegan todas las indicaciones que te comento. Que la primera es hacer la prueba con el software, de hacer la lista de chequeo, de que funciona tu red, de que tu cámara funciona, que funciona tu micrófono. Ese tienes que hacerlo por lo menos el día antes. Y luego sí vienen las indicaciones largas de todo lo que no puedes hacer durante el examen. Pero eso es cuando ya confirmes la fecha en que lo vas a hacer. Por ahí yo vi que preguntaban también, hablando de la fecha, si se podía cambiar. Yo recuerdo, en lo que he leído, era que había que mandar un correo si ya habías escogido la fecha. Sí, o sea, todo lo relacionado con los cambios de fechas, había un contacto donde tú escribías y pasabas la solicitud. No veía una opción de cambio automático de pronto en la página. Ok. Hay otra pregunta interesante, es
que dicen, ¿los 10 minutos de descanso se pueden tomar durante el transcurso de las 4 horas o es estrictamente a la mitad de las 4 horas? Sí, eso es estrictamente a la mitad. O sea, el sistema te saca automáticamente cuando llegues a los 120 minutos. Estés en la pregunta que estés. Por ejemplo, y como lo dije, a mí me sacó en la pregunta 89. En la pregunta 89. ¿Qué otros libros recomiendan, además del PEMBU y el libro de Rita que mencionaron? ¿Qué otros libros les recomiendan al auditorio? Cristian, tú mencionaste unos. Sí, yo leí el de Rita y el de Pablo Lledó. Pablo Lledó es un español también. Es muy bueno. Yo creo que esos son los mejores. Yo creo que Sí. yo estudié solo con el de Rita y me fue suficiente, no solo, señores, y no solo para presentar el examen, realmente es una guía para el trabajo. O sea, es que realmente todo como se explica, hay que ponerlo en práctica y dan ejemplos, por ejemplo, ejemplos de alta constitución, etcétera, ejemplos de matrices de riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, Una pregunta. no sé si puedan responder esta pregunta que nos hacen. Es una situación que tiene una persona, dice que tiene planificado el examen de manera presencial para la primera semana de octubre, pero para planificarlo en forma virtual debe cancelar el presencial y luego antes del mes puedo replanificar el virtual o puedo en cualquier momento reprogramarlo virtual. Difícil la pregunta. No, Sí, yo, no, yo lo que les decía hace un rato, el PMI responde muy rápidamente. Mejor escríbanle al contacto que ellos dan allí y te responden, porque realmente no sabría cómo hacerlo. Totalmente de acuerdo. Ellos son como muy ágiles en las respuestas y hay que preguntarle a los que saben y hacerle la pregunta directamente a ellos. Me pareció que hay facilidades para, digamos, cancelar y mover la fecha si dado se hace con tiempo. Si se hace con tiempo. bueno, todos sabemos que en Barranquilla hay un centro ISA en donde pueden hacer el examen en forma presencial, pero el capítulo Caribe averiguamos si ya lo iban a abrir y aún no tienen fecha para abrirlo. Entonces, por eso es que estamos pues promoviendo que hagan que tomen esta opción de hacerlo desde la casa. Bueno, esto lo hablábamos ayer, Aldo. ¿Qué pasaría si se presenta un incidente con el Internet? Ok, bueno, listo. Si se presenta cualquier incidente, se apaga el computador, se va al internet, se va a la luz, etcétera, ellos al inicio del ingreso, cuando ustedes pagan el examen y ya van a ingresar y hacen los pasos, preguntan si están de acuerdo en dar un número telefónico. Ante ese evento, ellos deberían llamar al número telefónico y preguntar qué tipo de evento es. Hay ciertas cosas que seguramente lo cubre, digamos, algún evento grande que se pueda demostrar y lo cubra, digamos, el examen y no te cancelen ese primer, llamémoslo cartucho de las 3 oportunidades que tiene uno para sacar el examen. Habrá otras que dirán, señores, esto no es culpa nuestra, ya perdió su primera oportunidad, reprograme para después de 30 días. ¿Sí explico? Pero hay manera de comunicarse con ellos abiertamente. Okay. O una pregunta fácil, que si pueden programar el examen los fines de semana. Sí, mira, esa pregunta yo creo que no lo comentamos. Hay exámenes todos los días a toda hora prácticamente. Cada 15 minutos hay un examen. Y no les miento, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana hay exámenes disponibles. Así que pueden hacerlo en la hora que más les convenga. Claramente que estén descansados y que no les vaya a afectar el horario. Total. Es una facilidad que da este nuevo sistema impresionante. Creo que hasta fines festivos, etcétera. Yo realmente lo quería programar un festivo para no pedir el permiso, pero cuando lo fui a programar ya estaba copado. Ya estaban los tiempos copados. Pero no, excelente. Es así como dice Cristian, cada 15 minutos oportunidad para programar su examen. Sí, yo le escuchaba a un voluntario, un miembro del capítulo de Panamá, que hicieron también un evento así como este, que él lo programó en la madrugada porque era la mejor hora en que él se sentía. Entonces, cada persona es diferente. Lo hizo de 12 en la madrugada, a partir de las 12 de la noche.
Bueno, aquí hay otra preguntita que dice que si la reprogramación a 30 días es gratuita. No, yo creo que en la información que leí tendría que verificarla, pero creo que es claro que sí. O sea, en el pago que uno hace para hacer el examen tiene 3 oportunidades y si dado el caso, la reprogramación quiere decir que si no pasas el examen, entiendo. O si, puso una si no fecha y la pasa, quiere cambiar. si con una fecha la quiere cambiar, bueno, no, eso sí habría que revisarlo, está entre los pasos del PMI, habría que verificarlo. Si no pasa el examen, tienes a reprogramar después de 30 días y no tienes que pagar ningún dinero. No tienes que pagar ninguna Ella penalidad. aclara que si no pasa el examen, la reprogramación a 30 días es gratuita. O sea, está incluido dentro de lo que ya pagaste. De las oportunidades que tú hablaste. De las 3 oportunidades que uno tiene para pasar el examen, así es. Ok. ¿No tuvieron problemas con el ruido del día del examen? Aldo. No, sí, a mí me pasó algo, sí, a mí me pasó algo. Digamos que una de cuando se lean, y se los recomiendo que lo hagan, básicamente muchas de las cosas que estamos diciendo aquí realmente está escrito en la misma página del PMI de los pasos, pero a las personas a veces no se lo leen. Tiene que ser un cuarto cerrado, nadie puede, digamos, entrar a la habitación, nadie puede estar viendo la pantalla contigo, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que yo estaba en un cuarto cerrado, mis hijos tenían una bulla impresionante afuera, que llegó un momento en que me estaban desconcentrando y yo les dije que por favor, silencio. Y enseguida salió la pantalla de chat, oiga, ¿usted por qué está hablando? Yo no, a explicar, y usted está solo, no, yo estoy solo en la habitación, pero digamos, pero no estoy solo en la casa, entonces me tocó entrar a explicar, repito, y el tiempo no lo para, el tiempo sigue. Entonces, el tema de ruido tienen que manejarlo. Conozco un compañero que prefirió hacerlo presencial y no online precisamente por eso, por los hijos, que sabía que no iban a mantener el silencio, bueno, o el famoso aguacate, etcétera, pero... Sí, a mí me pasó eso, Aldo, te puedo decir, traten de encontrar un sitio lo más silencioso posible. Yo vivo al lado de una avenida y por aquí pasan todos los aguacates de Cartagena pasan por aquí. Entonces, si bien me tocó buscar la habitación más lejana de la calle, como para que no llegara tanto ruido, y aún así se escucha, pero a donde quería llegar es que si bien el ruido no te va a afectar el examen, porque o sea, que el proctor escucha el aguacate, te va a afectar a ti. O sea, porque uno está metido de cabeza nada más en el cuadrito y en el momento que tú sientes ese ruidito de fondo, ya de una vez te desconcentra, no alcanzas a ver. Entonces, traten de buscar el sitio más silencioso posible. Eso sí es importante. Una Aldo pregunta conoce todas las pantallas. una pregunta que pueden responder los dos. ¿Cómo supieron que estaban listos para preparar el examen? ¿Y qué resultados obtuvieron en los simuladores? Ok. Dale, Cristian. Bueno, en mi caso, si quieren, se los puedo compartir por acá. Yo me armé, digamos, del resultado que me daba el simulador, yo me armé un cuadrito de Excel que me mostraba, que me graficaba la evolución. Y cuando ya yo veía una tendencia de más del 70%, ahí fue que yo dije, vamos hacia adelante. Yo me hice en total 10 simulaciones de 100 preguntas y como en las 5 o 6 últimas que ya veía que sacaba 72, 73, 75, dije, ay, ahora es cuando. Voy a aprovechar y voy a hacerlo. En mi caso, como lo dije antes, a mí me gustaban más las pruebas de 20 preguntas y por área de conocimiento. Entonces, me puse como meta sacar más del 90% en cada prueba que hiciese. Entonces, si sacaba menos, seguía haciendo hasta que conseguía el 90. En el momento que conseguía el 90, pasaba a la siguiente área de conocimiento. Sale mucha pregunta repetida, en los simuladores me refiero. En los simuladores sale mucha pregunta repetida. Entonces, digamos que es fácil llegar al 90%. Pero no solo eso, en mi caso, no solo eso es el clic que uno diga, ya estoy listo porque saco 90% en integración, en alcance, en costo, no. Es realmente entender el proceso. Entonces yo me dije, me siento bien porque cuando yo hago las preguntas,
después de haber estudiado tanto, ya también uno se la sabía, pero no era solo que ya sabía la respuesta del simulador, que, ya sé que esta es la respuesta, no, sino era que entendía realmente por qué esa era la respuesta. Ese fue el momento que dije, no, yo me lanzo a hacer el examen. Me lanzo a hacer el examen y me fue muy bien. Me fue muy bien. Aldo, si me permiten, yo aquí en el chat les estoy compartiendo el archivito de Excel que yo me armé, como para que lo tomen como base. Si quieren lo modifican o hacen lo que quieran, pero ahí pueden ver, metan los resultados allí y ya él les va graficando cómo pueden, cuál es el resultado por área de conocimiento. Así para que ustedes también tengan un parámetro de medición, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Cristian. Recuerden que el examen se pasa con ¿cuánto porcentaje? ¿O Mira, cuántas esa es preguntas? una pregunta que no encuentras en ningún lado. Sí, sí. Realmente, en lo que yo estuve leyendo, te dicen que se habla del 61%, del 65%, pero también dicen que, que las preguntas son aleatorias. O sea, al final ellos te miden es por grupos de procesos, bueno, también por áreas de conocimiento, pero en lo que yo vi, ellos juegan en un rango de porcentajes de preguntas por cada grupo de procesos. Entonces, no es que haya una regla base para hacerlo. Yo me imagino que ellos tendrán su algoritmo que dependiendo del tipo de preguntas que te ponen, así será la ponderación que le ponen a cada grupo, pero no hay un número. Dicen que el 61, 65, no sé, algo así. Sí. Esa información también la tengo yo así, que es con el 60, bueno, por ahí escribieron 65%, que con ese, pero como no dan notas, realmente al final dan en el caso mío, creo que es una torta, y en el caso mío una tortica con colores amarillo, verde, dependiendo de cómo lo fue en cada grupo de procesos. Creo que antes era como una barra, con colores, Sí. pero no te dicen, no, pero es que te dice por Antes, ejemplo, verde verde oscuro por encima de la media, verde normal en la media, amarillo necesita refuerzo, rojo necesita, Sí. realmente esa es la calificación. sí. Bueno, una última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo, pero me parece muy pertinente y es, ¿qué tal estuvo la disponibilidad de fechas cuando fueron a agendar? ¿Si les tocó mover mucho o lo cogieron en la fecha que ustedes pensaban? ¿Y con cuánto de antelación se debe agendar el examen? Bueno, yo voy a responder y después le paso la palabra a Cristian. Yo lo programé como con un mes de antelación, pero no porque no hubiese fecha antes, sino porque lo programé y cogí ese mes a darle, digamos, el último brochazo a esta pintura de prepararme para el examen y comencé y cogí una fecha con la que me sintiera bien. Pude haberlo programado antes. Hay muchas opciones realmente, como lo dijo Cristian, cada 15 minutos, todos los días para hacer el examen. Cuando yo lo iba a programar, tenía hasta fechas para dentro de una semana para programarlo si quería. Sí, en mi caso, yo sí fui un poco más arriesgado. Yo lo programé una semana antes. Una semana o 5 días antes, no recuerdo. Yo lo hice un lunes y realmente lo programé por ahí el martes o miércoles de la semana anterior. Fue cuando les dije que ya estaba hasta aquí, ahí fue que dije voy a registrar esto y me registré ya. Así no lo pensé tanto. Listo. Le cedo entonces la palabra a Fabián para que Sí, termine la claro. sesión. Una última pregunta que creo que es importante. Pues hemos hablado todo del examen y es importante, pero ¿y después qué? ¿Cómo les ha servido o cómo ese conocimiento que adquirieron durante este estudio, durante toda su experiencia, cómo lo han visto, cómo creen que se va a ver reflejado en los proyectos que ustedes van a hacer? ¿Cómo eso que aprendieron les va a ayudar? Bueno, yo personalmente primero pienso que esto te abre muchas puertas. Si tú buscas en LinkedIn, por ejemplo, y estás deseoso de encontrar un trabajo más grande o en otra empresa o en una multinacional, no sé, he visto muchos puestos o vacantes que piden como certificación, no obligatoria, pero por lo menos deseable, como certificados como PMP. Pero más allá de eso, son las herramientas que te deja todo el proceso de aprendizaje. A mí personalmente, en la empresa, a nosotros nos sucedió que hicimos un diplomado, solamente el diplomado, en gerencia de proyectos, que al final es todo lo que comprende el PMI,
y la respuesta de nuestros clientes hacia nosotros fue que empezaron a sentir que se desarrollaban los proyectos de una forma más estructurada, más organizada. Te enseñan herramientas que uno a veces uno no tiene en cuenta. Por ejemplo, hacer un histograma de recursos, por ejemplo, de calcular la gente, graficarla en el tiempo. Este tema de las métricas, por ejemplo, que yo les comenté hace un rato, yo antes no medía nada, yo hacía todo a la loca. Ahora, desde hace ya 2 años que estoy viendo con esto, cada proceso, cada cosa que llevo, trato de registrarla al máximo y ver cómo se comporta eso en el tiempo, a ver si está fuera de control el proceso o si veo una tendencia, no sé, o sea, deja realmente una manera de pensar diferente, más allá de simplemente decir, listo, obtuviste o no obtuviste la certificación, pero te deja muchas herramientas útiles. Totalmente de acuerdo con Cristian. Digamos que está demostrado que la metodología, digamos, si se aplica como debe ser, ayuda al gerenciamiento del proyecto. O sea, el valor ganado es una herramienta súper potente para hacer, digamos, el control de los proyectos. Pero, digamos, enfatizando sobre el tema de la certificación PMP, y como lo dice Cristian, muchas empresas están ya pidiendo profesionales. ¿Sí me explico? De hecho, mi empresa hace poco hizo una solicitud de vacante, de puesto, etcétera, y creo que no consiguió, y creo que abrió cómo es la espiral y terminaron hasta mandando solicitudes en Bucaramanga, etcétera, porque no era fácil encontrar profesionales con certificación PMP. Ahora, yo lo veo desde el punto de vista, y una vez conversando con un compañero que también tiene gerencia de proyectos, yo como ustedes los expliqué, también había hecho mi maestría en gerencia de proyectos en el exterior, que también son lógicamente un título que es muy válido, pero él me dice, ¿para qué si yo estudié gerencia de proyectos en X, Y o Z? Y yo digo, excelente. Una manera de demostrar ese conocimiento y que tienes esa competencia es con la certificación PMP. Es como decirle a una empresa que trabaja en calidad, bueno, ¿cómo lo demuestra? Con la ISO, con la certificación ISO 9000, que trabaja con sistemas de seguridad y salud ocupacional. ¿Cómo lo demuestra? Con la certificación. Entonces, esto es, en vez de ser de empresa, es personal, y le estamos diciendo a los que nos van a contratar o con los que estamos hablando que tenemos unos conocimientos, tenemos una competencia, que manejamos un lenguaje, que entendemos de esto, y se abren muchas puertas. Bueno, de verdad que ha sido una experiencia muy buena para todos. Creo que en el grupo se han visto beneficiados por todo esto. Muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias. Un placer que nos hayas acompañado. Cristian también. Margarita, Carmen, Alfonso, por habernos facilitado este espacio con los muchachos, al grupo de coach de Certifícate PMP. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Esperamos que esto haya sido de su agrado y que en verdad pues les sirva, y que en unas 2 o 3 semanas estemos celebrando con más PMPs miembros de este capítulo.